Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir nuestro contenido con tus amigos para ayudarnos a llegar a los 10.000 suscriptores. Además, si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo en la sección Gracias que aparece justo debajo del vídeo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Cuando se cumple un año de la muerte de las niñas de Alcácer, sus padres han solicitado hoy una entrevista con el ministro de Justicia con el fin de informarles sobre las más de 2 millones de firmas recogidas para que los violadores cumplan íntegramente las penas impuestas por los tribunales. Dentro de unos minutos tendrán otra noticia. El siguiente fragmento que van a escuchar a continuación, queridos amigos, pertenece a una conferencia que Juan Ignacio Blanco ofreció ya hace algunos años bajo el paraguas del espacio radial Dimensión Límite, presentado y dirigido por David Cuevas. En esta conferencia, Juan Ignacio Blanco nos mostraba las incongruencias al respecto de la autopsia de las niñas de Alcácer. Debido a la extensión de esta charla, dividiremos el espacio en dos partes. Y antes de empezar, queremos dedicar este espacio a nuestro mecenas Pablo Aroca. Bueno, lo primero, de verdad, de corazón agradeceros que estéis aquí, porque aunque lo repita muchas veces, a mí me alucina que a alguien le pueda interesar lo que yo tengo que contar. Que después de 17 años de no haber aparecido en ningún medio de comunicación alguien se acuerde de mí, a mí eso me parece milagroso. Pero que encima haga kilómetros para venir a verme, pues como dije la última vez, me llena de orgullo, de satisfacción, tengo el ego por las nubes y se me cae auténticamente la baba, ¿sabes? Bueno, yo me gustaría que entráramos directamente en materia. Yo voy a intentar, por primera vez, he estado comprobando la calidad, claro, es una cuestión de proyector de las fotografías, no es la que me gustaría que se viera, pero creo que se va a poder ver. Yo sé que muchos de vosotros pues habéis seguido el caso Alcácer desde hace muchísimos años y entiendo que lo que mucha gente quiere ver es todas las imágenes del caso Alcácer y sobre todo centrándonos en dos aspectos fundamentales como son el levantamiento de cadáveres y las primeras autopsias que se realizan a Miriam, Toñi y Desiré, que en paz descanse. Para centrarnos, yo entiendo que todos os lo sabéis, pero el 13 de noviembre de 1992, tres niñas, Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada, más conocida como Desiré Hernández Fol, de 14, y Antonia Gómez Toñi, más conocida por todo el mundo, desaparecen de Alcácer y 75 días después, concretamente el 27 de enero de 1993, sus cadáveres aparecen enterrados en una fosa en el denominado Barranco de la Romana, en el término de Tous, en Valencia. Yo, desde que inicié la investigación del caso Alcácer, tenía claro que la respuesta a todas las dudas, evidentemente todo esto antes de acceder a los documentos sumariales, la respuesta estaba en lo que había en el interior de esa fosa. Entonces, tanto para don Fernando García como para mí, el poder acceder al sumario Alcácer fue una auténtica batalla rodeada de las cosas más curiosas, porque hay que tener en cuenta que desde el principio los abogados que don Fernando García tenía
se negaban a facilitarle documento alguno del sumario y a que pudiera ver el sumario. Entonces su abogado era el decano del Colegio de Abogados de Valencia, que era la persona que se había hecho cargo de la acusación particular, pero incluso hasta recurriendo a Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara Campoamor, que entonces era todavía muy amiga mía. Intentamos ver si su letrado, Virgilio Latorre, pues nos podía facilitar el acceso al sumario, y era algo que resultó absolutamente imposible, porque se negó en rotundo a facilitar documento alguno, y menos a que lo miráramos tan solo simplemente en el despacho. Don Fernando García cambió de abogado, y curiosamente el nuevo abogado que nombró volvió a mostrar unas tremendas reticencias a que pudiéramos acceder a ver los documentos sumariales, siempre en base a decirle que Fernando, que para qué quería ver eso, que él no iba a ganar absolutamente nada con eso, que todo eso eran imágenes muy fuertes, muy duras, y que él se sentía en la obligación moral de no dejárnoslo ver. Al final, como si fuera una auténtica película de esas de rocambole, tuvimos que ir un día, don Fernando García, Blanca Estrella Ruiz y yo, al despacho del nuevo abogado de Fernando, y mientras Fernando García y yo sujetábamos al abogado y amenazábamos con tirarle por la ventana, Blanca Estrella Ruiz cogió uno de los tomos del sumario y salió corriendo escaleras abajo. Entonces, esa es la primera vez que conseguimos ver el primer tomo del sumario, ¿no? A partir de ahí, las cosas no es que fueran más sencillas, pero evidentemente, una vez que se había abierto el camino, sabíamos que íbamos a conseguir ver un sumario que estaba hecho para que no se viera nunca, porque se partía de la base de que el sumario no iba a aparecer por ningún sitio. De hecho, cuando yo llego a Valencia a investigar en profundidad el caso, han pasado más de 3 años de la aparición de los cadáveres y todos los periodistas de Valencia habían buscado por todos los medios la manera de hacerse con el sumario de Alcácer y con las fotografías del famoso sumario de Alcácer. Bueno, después de esta pequeña batallita, para deciros que el interés fundamental para mí inicialmente en el sumario, después de lo que ya habíamos ido investigando sobre el terreno, era en saber en qué es lo que realmente había en la fosa de la Romana. Judicialmente, para enterarte oficialmente de lo que ha pasado ese día, en el sumario solamente hay 2 documentos al respecto. Uno que es la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver, que es la que escribe de su propio puño y letra la secretaria del juzgado según le va dictando el juez en el momento en que se están levantando los cadáveres, y en el que narra la sucesión de hechos, y la diligencia de inspección ocular realizada por los 3 miembros de la Guardia Civil, que son los encargados de realizar el levantamiento de cadáveres de los cuerpos. Junto con esto están evidentemente las fotografías que la Guardia Civil remite al juzgado, que son las que han tomado durante ese momento del levantamiento de los cuerpos y la anterior y posterior inspección ocular que han realizado de los alrededores, en la cual detallan los objetos que se han encontrado o cualquier otro indicio de interés criminalístico que hubiera podido aparecer en la zona. Cuando accedemos a leer estos 2 primeros documentos, que yo os voy a leer ahora, pues evidentemente mi sorpresa es enorme, porque
existe una cantidad de divergencias entre lo que dice su señoría que había en el interior de la fosa con lo que dice la Guardia Civil que había en el interior de la fosa. Si a ello unimos, como vais a poder comprobar, porque voy a poner la integridad de las fotografías sumariales que existen en relación al levantamiento de cadáveres y a las primeras autopsias, mi sorpresa es evidentemente aún mayor cuando me doy cuenta que no existe ni una sola fotografía de los cadáveres en el interior de la fosa. Todo esto, para que nos centremos, voy a intentar de forma documental y lo más rápido posible pues comentaros lo que decía su señoría que había aparecido allí. Dice: en Tousa, 27 de enero de 1993, siendo las 15 horas aproximadamente, la comisión del juzgado, digo lo de las 15 horas porque es muy importante que se entienda, es decir, empiezan a las 15 horas el levantamiento de cadáveres, que son las 3 de la tarde, y como todos podréis comprobar luego posteriormente, ¿sabes?, los cadáveres se sacan de noche. Si partimos de la base de que la primera de las niñas estaba enterrada a una profundidad que no llegaba a 10 centímetros y que la tierra se quitó con las manos, es absolutamente inexplicable que las fotografías del levantamiento de cadáveres, la mayor parte de ellas, se hayan realizado por la noche. Sigo leyendo, dice: siendo las 15 horas aproximadamente, la comisión del juzgado, compuesta por el señor juez, asistido de mí, la secretaria, y acompañados del médico forense y agente judicial de servicio. Sorprendentemente, la secretaria, que fue la que redactaba lo que el juez José Luis Bort le iba dictando, fue nombrada posteriormente juez por el turno B y fue la juez que sustituyó al señor Bort como magistrada en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira y la que continuó como juez instruyendo el caso, algo que yo a lo largo de toda mi trayectoria profesional jamás he visto. Bueno, se constituyen en el lugar de autos a fin de proceder a la práctica de diligencias de inspección ocular y levantamiento de cadáveres que vienen acordadas, y como resultado de la misma se hace constar. Se trata del paraje conocido como La Romana, en la llamada Casa de los Tomases, cita en el término municipal de Tous de este partido judicial, en el que existe arbolado de pinos y al que se accede por un camino forestal de configuración abrupta. Si alguien ha subido de vosotros alguna vez a La Romana, lo único que se puede comprobar en La Romana es que nunca ha habido ningún pino, ni hay ningún pino, ni creo que haya nunca ningún pino. Pero para su señoría lo que existía era arbolado de pinos. Bueno, al final de este camino... Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán. Se observa un espacio abierto con buena visibilidad y llano, ubicado entre montañas. Al frente se observa una agrupación de cajas de colmenas y a la izquierda aparece una zona de matorral alto de muy difícil acceso. A la derecha queda una zona plana, quedando entre arbustos una especie de camino de tierra por el que se puede caminar sin dificultad. Este espacio tiene forma cuadrada. En el extremo superior derecho se abre un camino a través del cual se accede a una zona rectangular
donde se observan matorrales altos que han sido arrancados y han sido colocados sobre una superficie de tierra blanda que se aprecia que ha sido removida y colocada. La primera de las fotografías que existen de la Guardia Civil, según llegan al lugar de los hechos, y digo la primera fotografía porque de todas las fotografías que la Guardia Civil realizó en esta inspección ocular, sorprendentemente se producen saltos en el tiempo, y tanto don Fernando como yo, en la época en la que todavía estaba abierto el sumario A, como luego yo a lo largo de todos estos años en el sumario B, llevamos solicitando que la Guardia Civil aporte los negativos secuenciales para saber si las fotografías que se tomaron en ese orden tal y como nos cuentan, y si hay alguna más. Oficialmente la Guardia Civil ha negado que exista fotografía más alguna porque lo solicitó el juzgado, pero el juzgado siempre se ha negado a solicitarle a la Guardia Civil los negativos secuenciales, basándose en que eso suponía una sospecha a priorística sobre supuestas actividades delictivas de la Guardia Civil sin prueba alguna. Eso era su argumento. Bueno, pues supuestamente esto es lo que se encuentran los guardias civiles cuando suben al lugar donde el colmenero, no hablaremos, no los colmeneros, el colmenero sube en primer lugar con ellos. Supuestamente son ramas cortadas donde entre medias de todas esas ramas, que es imposible absolutamente vislumbrar absolutamente nada, en la segunda foto que ellos ven, se supone que esto es lo que aparece al retirar esos supuestos rastrojos. Si continuamos con la diligencia esta de inspección ocular, dice su señoría que en la superficie aparece una mano saliente deshuesada prácticamente en su totalidad. Evidentemente la mano que aparece, que es precisamente esta zona completamente de aquí, estamos hablando que esta es la muñeca y este es el cúbito y ese de detrás el radio, que es lo que se ve. Sin embargo, evidentemente una mano deshuesada, como cualquiera puede saber, significa que es una mano sin huesos. Sin embargo, la mano del cadáver número 1 tenía absolutamente todos los huesos de la mano. Pero, sin embargo, sorprendentemente para su señoría, en una diligencia donde las palabras se miden completamente, para él es una mano deshuesada prácticamente en su totalidad, con 2 huesos salientes y un reloj blanco. El reloj, como se puede apreciar no ya en esta fotografía, sino en la siguiente fotografía, que es la tercera de las fotografías de la Guardia Civil, que sigue siendo la misma pero desde distinto lado. Aquí quizás no se aprecie bien, el reloj es completamente plateado, no es un reloj blanco, y se aprecia perfectamente que es plateado. Parecen pequeños detalles, pero yo sé cómo se realizan las diligencias de levantamiento de cadáveres y cómo miden las palabras los jueces. Entonces sorprende tantas inexactitudes en una diligencia según estábamos empezando. Dice, algunos dedos tienen restos de carne y en otros están solo algunos fragmentos óseos. Yo le he dado vueltas a esta frase y nunca lo he entendido.
O sea, no lo sé, la mano como la podremos luego ver después posteriormente, tanto en la realización de las autopsias como en las fotografías del Instituto Nacional de Toxicología, se conserva perfectamente, salvo que carece de cara palmar. Es decir, lo que ha desaparecido de la mano es toda la piel de la palma, que deja ver huesos al descubierto. Pero el hecho de que algunos dedos tienen restos de carne y en otros solo están algunos fragmentos óseos, ¿sabes? Eso no lo ve nada más que su señoría. Esa es la fotografía 2, esta es la fotografía 3, esta es la fotografía 4, que es otra toma, pero que para comprender la mano, esta precisamente es esta zona de aquí. Este es el reloj, aquí tiene una venda atada a la muñeca, venda que conecta por el interior de la tierra con la muñeca del cadáver número 1, que están completamente enterrados. Es decir, esta mano junto con el cúbito y el radio, que han salido y que están absolutamente descarnados, ¿sabes?, pertenecen a un cadáver que está completamente enterrado bajo tierra. La hipótesis que siempre manejaron de que determinados animales de la zona hubieran podido, escarbando, sacar la mano del cadáver número 1, no es nunca viable ni factible desde el punto de vista que la propia vegetación está cubriendo directamente la mano. No hay ninguna señal en los alrededores ni en ninguno de los lugares donde se pueda apreciar que se hubiera producido ningún tipo de excavación por ningún tipo de animal, y nos encontramos con que lo que hay simplemente encima de la tierra es una mano con estos dos huesos así atados por una muñeca, con una venda, y eso está puesto aquí. Cuando tiras de esa mano y de la venda, ¿sabes?, 1 metro por debajo está unida esa venda a la otra mano del cadáver, pero no hay ningún signo de que se haya excavado y de que esa mano la haya podido sacar un animal. Entonces, si esto evidentemente es así, y como posteriormente se tuvo que reconocer, no tiene ninguna otra posibilidad salvo que se haya enterrado el bloque con los 3 cadáveres de las niñas, se haya cogido el antebrazo de una de las niñas, se ha cortado ese antebrazo, se ha atado con la venda, se ha sacado, se ha enterrado todo y se ha dejado eso fuera para que en un momento determinado se pudiera posteriormente hacer el famoso paripé del hallazgo de Gabriel Aquino, de mira compadre lo que yo acabo de ver. Pero como entraremos más en detalle en todo ese tema, esa era la fotografía número 3, esta es la fotografía número 4, esta es la fotografía número 5, esta es la fotografía número 6, donde se aprecia las zonas tumefactas del antebrazo, que luego a la hora de la realización de las autopsias pues os contaré lo que es mi opinión sobre qué es lo que pudo producir esa decoloración en la piel en el antebrazo del cadáver número 1. Muchos han dado vueltas sobre la famosa hora del reloj, marca las 2:20 de la tarde. Yo nunca le he encontrado que tengan ninguna relación directa absolutamente con nada ni con estos hechos, y aquí es donde se puede apreciar, entre comillas, no se puede apreciar, esta es la mano completamente, pero es una mano absolutamente impregnada
de una tierra que no pertenece evidentemente al lugar y que sorprendentemente solamente impregna a la mano, porque si podéis comprobar a partir del reloj y lo que es el antebrazo, la piel está absoluta y completamente limpia. No existe en ningún momento ningún otro tipo de tierra al respecto. La siguiente foto que hace la Guardia Civil, es decir, ellos hacen las fotos de la mano, esto, así de mal porque es como obra en el sumario de la fotografía, es un supuesto montón de tierra que había a aproximadamente 1,5 metros de la fosa y que se supone que es la tierra que se excavó para meter los cadáveres dentro de la fosa. Es la única fotografía existente que hay y la que tengo se ve con un poco más de claridad, pero se ve absolutamente nada, exactamente igual que hay. La siguiente fotografía que realizan, ya nos estamos encontrando con los objetos. Se supone que la Guardia Civil sube con el colmenero y tienen que estar esperando un rato a que aparezca la comisión judicial, es decir, el juez, la secretaria y el agente judicial, para proceder a tocar lo que es la fosa y a proceder al levantamiento de cadáveres. Entonces, estos policías, guardias civiles concretamente, miembros de policía judicial, especialistas en delitos económicos, quiero que quede muy claro, porque sorprendentemente el grupo de delitos contra las personas libraba ese día y hubo que llamar a 3 miembros de la Guardia Civil que formaban parte del grupo de delitos económicos y que estaban enseñando unas fotografías en una sucursal bancaria en Náquera, en la otra punta de Valencia, para que estos señores, que en su vida, como es lógico, han realizado levantamiento de cadáver alguno, realizaran el levantamiento de cadáver de uno de los crímenes más importantes de la reciente historia de nuestro país. Estos señores, mientras estaban esperando la llegada de la comisión judicial, amén de darle, como se reconoció en el juicio, unos guantes al colmenero para que él también buscara por ahí, decidieron que la mejor manera, en lugar de fotografiar los objetos donde han aparecido, pues era recoger todos los objetos, juntarlos todos y se hace una sola foto y ahorramos fotografías. Y entonces directamente es lo que ellos realizan. Continuando con precisamente esta diligencia del levantamiento de cadáveres de su señoría, dice: por los alrededores, diseminados y en la superficie, aparecen los siguientes efectos: un calcetín blanco de tamaño mediano, una cazadora de tela vaquera Malta Liberto, una camiseta de algodón de color gris con rótulo blanco de tamaño mediano, unos prismáticos de tamaño pequeño con funda, un guante, 3 cinturones, uno de ellos con apliques metálicos y los otros 2 marrones, un bote de laca para el cabello, un bote de espuma moldeadora para el cabello, una cinta de cassette de Antonio Machín, una caja de medicamentos marca Zantac, 2 sobres de medicamento Urbal, un par de calcetines de lana de color rojo oscuro, una botella de Aután, un tubo de tinte para el pelo marca y media y una lata vacía de aceitunas, así como un videojuego. Aparece asimismo, fragmentado en pequeños trozos, un papel que contiene, al parecer, un nombre. Sorprendentemente, el famoso papelito, que al final son 2 papelitos, no un papelito, su señoría nunca lo llegó a ver.
y de hecho así lo plasma en la diligencia cuando dice: aparece asimismo fragmentado un papel que contiene al parecer un nombre. La realidad es que, según se encuentran los famosos papelitos, entre comillas, aparece un comandante de la Guardia Civil arriba que coge los papelitos y, dado que en ellos se vislumbraba evidentemente en los dos el mismo apellido y la misma dirección, baja corriendo a Valencia y se los lleva. Los supuestos papelitos son el principio de todo el invento del denominado caso Alcácer. Y estos papelitos pues están. El primero de los papelitos que aparece es un documento, es una hoja de urgencias del Hospital La Fe de Valencia, en el cual, supongo que en la siguiente foto, que es más de detalle, se puede apreciar que, sorprendentemente, aunque falten los dotes, el Anglés Martínez y el Camí Real y Catarroja, pues evidentemente se ven perfectamente. Oficialmente, esto significa que Antonio Anglés ha acudido concretamente en el año 89, en el año 92, en el mes de mayo, a la 1:09 de la mañana al servicio de urgencias del Hospital La Fe de Valencia para que le traten una blenorragia, tal y como consta en el propio documento. Evidentemente, todos los intentos que se han realizado, tanto en el sumario A como en el sumario B, para comprobar efectivamente si esto es real, nos hemos topado siempre con la famosa excusa judicial de que evidentemente estos son datos reservados que pertenecen a la intimidad de las personas y que evidentemente ha sido imposible acceder al historial médico de Antonio Anglés para comprobar si efectivamente en el mes de mayo de 1992 a la 1 de la mañana se presenta que le traten de una blenorragia. El siguiente de los documentos es un segundo papel, evidentemente también troceado completamente, y en este caso es del Hospital Peset de Valencia, pero donde se vuelve a apreciar perfectamente el Anglés Martínez, aunque ya el resto del documento no se ve nada, se vuelve a apreciar perfectamente el Camí Real, y entonces son los dos documentos que permiten a la Guardia Civil ir a intentar detener a Antonio Anglés y conseguir detener a Miguel Ricard. Como habéis podido comprobar, los documentos están troceados. Esto significa algo que es muy sencillo. Yo he conocido delincuentes que han cometido un atraco al banco y se les ha caído la cartera y con el carnet de identidad, y eso te puede pasar. Yo comprendo que a Antonio Anglés se le pueda caer un papel del bolsillo. Ahora, papeles troceados en el bolsillo no lleva nadie. Y un parte de urgencias del mes de mayo, llevarlo el 13 de noviembre en el bolsillo para, después de violar y asesinar a 3 niñas, trocearlo y tirarlo encima de la tumba, era algo tan sospechoso que debería de haber llamado la atención hasta a la Guardia Civil. Hasta a la Guardia Civil. Sorprendentemente, todo el mundo entendió que eso era una situación absolutamente normal.
Cuando luego posteriormente solicitamos en una de las muchas diligencias que se hicieron que el Instituto Nacional de Meteorología remitiera pues todos los partes climatológicos desde el día 13 de noviembre hasta el 27 de enero que desaparecieron las niñas, pues pudimos comprobar que durante 3 días en el mes de diciembre habían soplado vientos en la Romana de más de 110 kilómetros por hora. Sin embargo, como decía don Fernando García, que siempre ha tenido mucha guasa, a mí me decía, dice, si subimos un día a la Romana y hace mucho viento, yo te diré, agárrate al papelito, y así no nos volaremos nunca, ¿no? Continuando con la diligencia de su señoría, termina diciendo que se procede por las fuerzas de seguridad presentes en el acto a ir apartando la tierra del lugar. Una vez iniciada la operación, dice que aparece una camiseta blanca con un letrero rojo ilegible, lo cual envuelve en su interior 2 piedras de un tamaño mediano, las cuales piedras tienen forma circular sin que se aprecien irregularidades significativas. Aparece asimismo una chaqueta de color oscuro, verde oscuro, rota en sus bordes. Aparecen 2 troncos de madera, uno en forma triangular y otro de forma rectangular con una cuerda enrollada en uno de sus extremos. Bueno, de todos estos objetos, es decir, de la chaqueta color verde oscuro que aparece en el interior de la fosa, no existe fotografía alguna en el sumario. De los 2 troncos de madera, uno en forma triangular y el otro de forma rectangular, con una cuerda enrollada en uno de sus extremos, tampoco aparece en ninguna fotografía. Lo que sí aparece en una fotografía de la Guardia Civil, precisamente en esta diligencia de levantamiento de cadáveres, es la fotografía de la camiseta, pero sorprendentemente, pese a que juran y perjuran que las fotografías son todas las que hay y son secuenciales, la fotografía que aparece de la camiseta con el rótulo ilegible está hecha encima de una mesa del Instituto Anatómico Forense de Valencia. Sin embargo, la siguiente de las fotos de la Guardia Civil en ese mismo lugar es la foto de la fosa vacía. Entonces, la Guardia Civil está diciendo que han realizado una fotografía de una camiseta al día siguiente del levantamiento de los cadáveres y después han realizado una fotografía de la fosa, algo que evidentemente resulta físicamente imposible. El hecho de que determinados elementos hayan desaparecido y fundamentalmente las 2 piedras que había en el interior de la camiseta tienen una cierta trascendencia porque, como posteriormente reconocieron todas las personas que acudieron a declarar a la vista oral contra Miguel Ricard, las piedras eran unas piedras extrañas que no formaban parte del entorno y que estaban casi tan lisas como bolas de billar. Inexplicablemente, esas 2 piedras nadie sabe dónde está porque nunca aparecieron en ninguna de las veces que se ha solicitado que se aportaran al procedimiento. Continuando ya con la diligencia, una vez que han aparecido estos objetos
que inexplicablemente nadie fotografía, pero que yo comprendo que a lo mejor soy muy pesado en los términos, pero como todos vosotros sabéis bastante ya de Alcácer. Hay que entender que cuando un juez dice que aparecen dos troncos de madera, yo entiendo que un juez sabe lo que es un tronco de madera. Y un tronco en forma triangular y otro en forma rectangular, con una cuerda enrollada en uno de sus extremos, enterrado justo encima de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré, cuando menos es extraño. Lo que ocurre es que, como inexplicablemente no existe fotografía que documente qué es realmente lo que salió encima de los cuerpos, pues seguimos manteniendo evidentemente todas las dudas. En relación ya directamente, porque ya van a los cadáveres, según su señoría dice que retirando la tierra aparece en primer lugar un cuerpo. Se aprecia que tiene las manos atadas. Este cuerpo que aparece es el cuerpo al que pertenece evidentemente la mano que está encima de la fosa. Pero para su señoría aprecia perfectamente que tiene las manos atadas y tiene la cabeza desprendida del cuerpo. Aparece un trozo, al parecer, de moqueta o tapiz que no puede ser sacado en ese momento. Aparecen seguidamente las piernas de otro cuerpo, las cuales están dobladas. En este momento se extrae el primer cuerpo, el cual queda depositado en la superficie de una bolsa de plástico. Posteriormente se saca el segundo cuerpo con pelo largo diseminado, que se recoge y que también se encuentra sin cabeza. Esto significa fácil y sencillamente que sacan el cadáver decapitado, de la niña número 1 y el cadáver decapitado de la niña número 2. Después, según su señoría, se encuentra el cráneo que correspondería al segundo cadáver y se extrae asimismo la cabeza del primero. Estos detalles son fundamentales en el sentido para cuando hablemos del doble, triple o cuádruple enterramiento que hayan padecido las niñas. El hecho de que una cabeza se desprenda del tronco por desarticulación de las vértebras por producto de la putrefacción del cuello es algo que, según dice el Gisbert Calabuch, que es el tratado de medicina forense supuestamente más importante que hay en este país y en el cual participa el profesor Verdú y el profesor Villalain en la redacción del caso, la desarticulación de la cabeza se produce entre el segundo y el tercer año de estar enterrados. Sorprendentemente, en este caso, y es único en la historia de España, las cabezas se desarticulan, según ellos, en 75 días. Pero sorprendentemente, si una cabeza se desarticula, lo lógico es que por efecto de la putrefacción se pierde la piel del cuello, las vértebras se quedan, pero la cabeza se queda evidentemente pegada al cuerpo. Sin embargo, en este caso, como comprobamos perfectamente por la descripción de su señoría, aquí se saca el primero de los cadáveres, después se saca el cadáver número 2, después encuentran el cráneo del número 2 y luego encuentran el cráneo del número 1. Cuando depusieron los peritos forenses acerca de la situación de los cadáveres en la fosa, se hablaba siempre de entre 1 metro y 1,5 metros de separación entre el cráneo y el cuerpo de cada una de las víctimas.
como cualquiera puede entender perfectamente, los cráneos por debajo de la tierra no se mueven y no hay ninguna explicación racionalmente científica que justifique que el cráneo de un cadáver aparezca con una separación de 1 metro del cuello de la víctima cuando ha sido enterrada con cabeza en el mismo sitio, si eso se hubiera podido producir. En relación al tercer cadáver, dice, se procede a la extracción del tercer cadáver, el cual presenta una gran deformación en la cabeza. Como luego podremos comprobar en los informes de autopsia y posteriormente en los informes del Instituto Nacional de Toxicología, la gran deformación en la cabeza no la ven nada más que su señoría y posteriormente el doctor Ross, que es el forense encargado del tema. Para comprobar cómo, porque de esto sí tenemos fotografías, es intentar ver desde un principio. Nosotros nos habíamos quedado con los primeros objetos. Esta es otra toma desde distinto ángulo de los objetos que se encontraban por los alrededores de la fosa. Esto es un detalle más cercano de algunos de esos mismos objetos que encuentran. Esta es una fotografía de los prismáticos Tasco que también aparecen. Un primer plano de la cazadora y un primer plano de una camiseta que había aparecido por los alrededores. Una vez que retiran supuestamente la tierra, las ramas de encima de la fosa, solamente hay esta fotografía. Como veréis, ahí hay unas flechas muy pequeñajas, una ahí azul y otra negra, que vienen a indicar que esto es la mano con los huesos del cúbito y el radio que se veían, y esta es el terreno de la fosa donde supuestamente se empieza a excavar. Una vez que se excava, esta es exactamente la única fotografía que existe de los cadáveres en el interior de la fosa. Aquí se puede ver perfectamente, bueno, no perfectamente porque la calidad del tema de la pantalla es un poco así, pero la mano con los dos huesos que hay, y esto es un auténtico bloque depositado dentro de una moqueta que, como se puede apreciar, y si tuviéramos mucha más calidad se puede apreciar mucho mejor, que era de color azul. El color azul de la moqueta es algo que a mí me sorprendió inicialmente cuando, una vez que vimos que no había fotografías de lo que había realmente en el interior de la fosa, pues don Fernando García y yo decidimos ir a entrevistarnos con todas aquellas personas que teníamos conocimiento que habían estado en la diligencia de levantamiento de cadáveres. La primera persona que fuimos a ver, porque era la única que inicialmente estaba apartada de lo que es el sistema policial y judicial, era al funerario Carboneres, que fue el que subió allí con el féretro porque supuestamente esperaban encontrar un único cadáver. Y cuando don Fernando García y yo nos entrevistamos con él, que fuimos a verle sin avisarle a su pueblo, y estábamos tomando un café tranquilamente en un bar, cuando yo le pregunté sobre la moqueta, creo que ya lo he repetido más veces, pero para mí fue un detalle fundamental,
yo le dije, ¿de qué color era la moqueta que envolvía los cadáveres? Y me dijo, azul. Digo, ¿pero azul cómo? Y había una máquina de tabaco de la marca Ducados y señaló directamente y dijo, azul, como ese azul. Evidentemente, como vais a poder comprobar a posterioridad, la alfombra que apareció en el interior de la fosa es esta, que evidentemente no es de color azul, ni muchísimo menos, es de un color marrón verdoso. Además es muy gruesa, no de buena calidad, pero sí muy gruesa, que nada se corresponde con la posibilidad. Este es el cadáver número 1, una vez que ha sido sacado de la fosa y depositado y esta es la cabeza del cadáver número 1 según sale de la fosa. Este es el cadáver número 2 según sale de la fosa, donde se puede apreciar ya más o menos que la cabeza es una auténtica calavera, aunque como siempre nadie sabe por qué siempre aparecen cosas que tapan lo que interesa. Curiosamente sacaron el detalle de la ausencia de la mano de una de las niñas, concretamente del cadáver número 2 en este caso. Igualmente son restos del cadáver número 2 en los que llama poderosamente la atención que el absoluto embarramiento que tienen las prendas de ropa de las niñas y los cadáveres en sí, cuando toda la tierra de la fosa estaba completamente seca y la moqueta aparece absolutamente limpia y sin un solo grano de tierra. Este es el cadáver número 3. Al ser extraído de la fosa, se puede, aunque no se aprecie como la cabeza es una auténtica calavera, es una nueva muestra de cómo se encontraban completamente embarrados los cadáveres. Y aquí están ya los 3 cadáveres fuera de la fosa, pero sorprendentemente, como se puede ver tanto por reverso como por el anverso de la famosa moqueta, la moqueta no tiene una gota de barro en ningún lugar y los cadáveres están absolutamente embarrados, amén de estar impregnados los 3 de unas sustancias blanquecinas, tanto en este caso como concretamente en este, como lo tienes tapado, a las que nunca se les dio ni importancia ni evidentemente. Esta es en el mismo día la alfombra, que como se puede ver perfectamente no tiene absolutamente nada de barro. Lo que sí tiene la alfombra es una cantidad de restos en esta zona de material orgánico que nunca fueron analizados. Y claro, esto es sorprendente porque la alfombra se analizó. La alfombra se envía al Instituto Nacional de Toxicología a Madrid para que haga un análisis en busca de restos de semen y sangre. Inexplicablemente, pero como los documentos están en el sumario, en el Instituto Nacional de Toxicología, en lugar de tomar muestras de esta zona,
que es evidentemente donde se ve la materia orgánica, pues tomaron muestras de un trozo de por aquí, otro trozo de por aquí, otro trozo de por aquí, y los resultados de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología era que en la moqueta no había resto orgánico alguno. La siguiente fotografía de la Guardia Civil es la misma que la anterior, evidentemente con los 3 cadáveres fuera y la alfombra en medio, y la fosa en la que habían estado enterradas las niñas. Una nueva fotografía de la alfombra, y esta es un detalle, lógicamente muy mala calidad, pero la fotografía ya sí lo tiene porque no se ve ni los datos del testigo, pero que se corresponden con el color real de la moqueta existente en la actualidad, y lo puedo constatar porque yo la pude ver personalmente en el laboratorio del profesor Frontela. La siguiente foto, como hablábamos, por ir por el orden de cómo las hizo la Guardia Civil, es la de la camiseta, para finalizar con unas fotografías de la fosa en las cuales aparece algo que evidentemente su señoría no ha dicho que haya aparecido en la fosa, como es este larguero de madera, y que inexplicablemente se supone que al haber quitado la moqueta habría aparecido, pero como hemos podido comprobar en las fotos anteriores, y se supone que llevan un correlato las propias fotografías, en la fosa no había ningún larguero cuando se terminan de sacar los cadáveres de las niñas, pero posteriormente aparece, y es algo que al no estar documentado ni por su señoría ni en la diligencia de inspección ocular, aquí vuelven a hacer otra fotografía de este famoso larguero que su señoría no debió de ver porque no existe constancia de su existencia en el interior de la foto. Estas son las fotografías que aportan subsiguientes sobre el papelito, que ya se ve que están hechos a posteriori, y este es el famoso guante de colmenero que aparece enterrado en el interior de la fosa, pero que al no haberlo visto su señoría, porque en esa relación de objetos que su señoría dice que aparecen en la fosa no ve nunca este guante de colmenero, pues luego no se atrevieron a sacarlo como prueba en el juicio, cuando sorprendentemente en este guante de colmenero, cuando se mandó a estudiar al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, al desmontar el guante, en su interior se hallaba un pelo cuyas características morfológicas eran coincidentes con Miguel Ricard Tárrega, pero evidentemente al no estar documentado en la diligencia de su señoría, nunca se les ocurrió ni siquiera sacarlo como prueba, cuando era el único vestigio que podía relacionar a Miguel Ricard con la fosa de la Romana. Y las dos últimas fotografías que hacen en el levantamiento de cadáver son dos pegatinas de una moto marca Honda CBR, que inexplicablemente también se encontraban por los alrededores de la fosa. Con eso da por terminado su reportaje fotográfico de lo que había en la fosa la Guardia Civil. Sin embargo, la diligencia del levantamiento de cadáver de su señoría tiene ahora otra parte, que es en la que interviene el médico forense que está allí ayudando a desenterrar los cuerpos para describir qué es lo que había. Cuando se ha extraído la totalidad de la moqueta, dice la propia diligencia, dice: por su señoría se ordena al médico forense proceda a un reconocimiento
lo que efectúa inmediatamente informando que el primer cadáver encontrado corresponde a una mujer joven. El cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco. Esto, como cualquiera puede entender, significa que está partido por la mitad. Posteriormente, en ninguna de las diligencias, tanto de la primera como de la segunda autopsia, se reconoce ninguna posibilidad de algo parecido a la fragmentación en la parte superior del tronco del cadáver número 1. También descubre el doctor Ross que tiene las manos atadas, que su cadera es ancha, es el cuerpo más pequeño, medirá aproximadamente 1,60, y dice que el cadáver extraído en segundo lugar es también de una mujer joven. El cuerpo se encuentra osificado. Estamos hablando de un médico forense que está intentando explicarle a su señoría qué es lo que hay en esos cadáveres. Un cuerpo osificado significa que es un esqueleto. Evidentemente, posteriormente, el cuerpo que veremos encima de la mesa de autopsias no está en absoluto osificado. La talla aproximada es de 1,67, para terminar diciendo que tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo. Esto sí que es un auténtico milagro, porque la Guardia Civil, que está en ese mismo lugar en su propia diligencia, como veremos posteriormente, reconoce que al cadáver número 2 le falta la mano izquierda, y posteriormente, durante el transcurso y la realización de las primeras autopsias, los médicos forenses de Valencia reconocen que al cadáver número 2 le falta la mano izquierda. Sin embargo, inexplicablemente, el doctor Ross, que es una persona al que el juez le dice que examine los cadáveres in situ y le cuente qué es lo que está viendo, dice que el cadáver número 2 tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo. Con respecto al tercer cadáver, el doctor Ross dice que tiene la cabeza muy deteriorada. Yo no sé lo que significa eso, porque, como posteriormente podremos comprobar, tenía el cráneo exactamente igual de bien que las otras dos niñas. El tamaño del cuerpo es intermedio entre los dos. Los brazos se encuentran completamente pegados al cuerpo. Y luego hace una aclaración que es cuando menos sorprendente. Y dice: en ninguno de los cuerpos se observa ningún tipo de introducción en los mismos de objetos. Y eso lo dice sin desnudar los cuerpos y sin que nadie le haya preguntado al respecto. Y no aprecia restos sanguíneos de hemorragia. Hombre, si después de 75 días encontraran restos sanguíneos, ¿sabes? Eso sí que sería auténticamente el milagro de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón, ¿no? Y termina diciendo el doctor Ross que lo que no puede precisar en estos momentos es la causa de la muerte y que lo hará realizada que sea la autopsia. Y para finalizar, ya con la diligencia de su señoría, nos encontramos con algo que yo no he visto nunca, jamás, escrito en ninguna diligencia de levantamiento de cadáveres. Todas las diligencias de levantamiento de cadáveres terminan diciendo por parte de su señoría se ordena el levantamiento de su cadáver y el traslado al Instituto Anatómico Forense, donde le será realizada la preceptiva autopsia. Sin embargo, en este caso hay algo que llama poderosísimamente la atención, porque su señoría dice se ordena el levantamiento de los cadáveres y el traslado al Instituto Médico Forense de Valencia, donde deberá ser practicada la autopsia.
por los 2 médicos forenses del Partido Judicial de Alcira, 2 médicos forenses del Instituto Anatómico Forense y 2 médicos de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia. Su señoría toma una decisión que es única en la historia de la jurisprudencia española, que se llama designar a dedo los médicos forenses que han de practicar la autopsia. Legalmente y como corresponde, la autopsia la tienen que realizar los 2 médicos forenses del Partido Judicial de Alcira, que son el doctor Roig y el doctor Fenollosa, que son los médicos titulares del juzgado al que corresponde el procedimiento por la situación en donde se han encontrado los cadáveres. Sin embargo, su señoría añade 4 médicos forenses más, además determinando de dónde tenía que salir cada uno de los médicos forenses. Termina finalmente pues haciendo las mismas apreciaciones de siempre, de que todos los objetos quedan en poder de la Policía Judicial, y da por terminado el acto.